pues como les decía, hoy vamos a ver un tema nuevo. Ahí vamos a nuestra página, vamos a lo que es el botón de escuela dominical y hoy vamos a ver la lección 27 con el tema la providencia de Dios. Bueno, ahí en el botoncito le hemos puesto y en esta lección veremos qué es la providencia de Dios y cómo se diferencia del destino o del azar, ¿sí? Esperemos que sea todo este tema de la providencia de Dios pues sea de bendición para todos y sobre todo que quite muchas malas ideas que muchas veces se tienen de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí pusimos lección 27, la providencia de Dios, y en esta clase descubriremos que no vivimos bajo la suerte ni la casualidad, sino bajo el cuidado soberano, sabio y amoroso de Dios, aunque a muchos lo duden. Sí, sí, lo quiero resaltar. ¿Sí? Aunque muchos lo duden, pero la providencia, lo que vamos a ver aquí es eso, que descubriremos que no vivimos bajo la suerte ni la casualidad, sino bajo el cuidado soberano, sabio y amoroso de Dios. Bien, ahí en nuestra página, igual tenemos el título, dice La providencia de Dios. ¿Ya estamos ahí en la página? ¿Ya todos? Y dice lo siguiente, ya empezamos. En esta lección estudiaremos el tema de la providencia de Dios. Veremos que la Biblia enseña que Dios no solo creó al mundo, sino que lo sostiene, lo dirige y lo conduce con sabiduría hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Pero antes de ir más allá, quiero hacerles una pregunta. Ahorita que escuchamos la palabra providencia, ¿qué nos estaremos refiriendo? Y ya prácticamente dije algunas cosas, pero antes de leer, ¿qué podríamos entender o qué entenderíamos de lo que es la providencia de Dios? Pues que es el sustento, es el que nos provee de no nada más de lo económico, sino de su palabra que nos da para que nos instruya. Es lo que yo sé de la providencia. Bueno, se confunde un poquito, ¿verdad? Providencia con proveer de ser proveedor, Ajá. ¿sí? Y son como que un poquito tanto diferente, ¿sí? Pero muy bien. ¿Alguien más? Que Él nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Sí? Muy similar a lo que dice la hermana Eva. ¿Alguien más? Yo siento que es como, no sé, a lo mejor, eso es lo que yo pienso, que es como que la misión que nos da o el plan que tiene o el proveernos, no sé, no sé cómo Sí, o lo que acabamos de leer como que ya nos confundió un poquito, Ajá, ¿verdad? sí. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. ¿Alguien más o ya seguimos? ¿No? Bueno, no le tengan miedo a dar su opinión. Estamos aprendiendo, ¿verdad? A veces, no, porque siempre me dicen mal, que estoy mal, ¿no? No tengan. Bueno, ahí tenemos el índice, realmente estamos empezando, entonces ahí va a ir creciendo el índice, los temas, los puntos, y bueno, ahorita pues vamos a la introducción. Dice, cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos al cuidado constante y activo con el que Él sostiene y dirige toda la creación. Una cosa es proveer y otra cosa es, como dice aquí, sostener y dirigir. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Vamos más adelante. No significa que Dios haya creado al mundo y lo haya dejado a la deriva, ni que estemos gobernados por el destino o la suerte, sino que Él gobierna cada detalle con sabiduría y propósito. Quiero recalcar ahí, muchas personas, yo creo que ustedes han escuchado, aquí como dice aquí, no se refiere a que estamos gobernados por el destino o por la suerte, sino que Él gobierna cada detalle con sabiduría. O sea, muchas personas dicen, ¿qué es lo que dicen? Ay, es que ya es mi destino, ¿verdad? Ya estaba destinado a, ¿sí? O como decían, hay un plan para mí, Dios tiene un plan para mí, ¿no?
de cierta forma diciendo, pero quitando un poco fuera de Dios, pero la gente está que, pues ni modo, decía por ahí ¿qué es? Una reportera que está Pacheco, ¿verdad? Aquí nos tocó vivir, ¿no? Así como que la suerte me hizo. De hecho, bueno, no digo gracias a Dios, pero ya hay algunos que son que transnacionales, ¿verdad? Así como esos de Transformers, hay otros que son transnacionales. Dicen, es que yo soy europeo, soy europeo, soy de Noruega, pero en un cuerpo de mexicano. Y nací en México. Yo me siento como noruego y me tienes que tratar como noruego, ¿sí me explico? Entonces, bueno, eso es una locura, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es de que mucha gente piensa que la suerte va determinando su destino. Su destino va determinando su destino. Y la pregunta sería, ¿el destino tiene conciencia? ¿El destino tiene personalidad? No, no es nada. Sin en cambio, la gente dice, esto es lo que me depara el destino. El destino no te ha planeado nada. O la suerte, ¿sí me explico? Igual, inclusive muchos usan en la jerga cristiana de que, y la suerte es de Jehová y que no sé qué, y más soy capaz de irme a ganar dinero a los volados, ¿no? A los volados y a fin la suerte es de Jehová y la suerte está de mi lado. Nos echamos un volado por casa y pierdo mi casa. ¿Sí? Es que Dios quiso que yo perdiera mi casa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos las que vamos a abordar en este tema de la providencia de Dios. Y hay inclusive, hay frases muy, muy parecidas. Por ejemplo, lo que es el universo hizo que nosotros nos encontráramos. ¿Sí? El universo hizo que nosotros fuéramos, que de todas las personas que pude haberte conocido en el universo, te conocí a ti. ¿Sí me explico? Entonces, las personas le ponen personalidad al universo, le ponen personalidad a la suerte, le ponen personalidad al destino y simplemente son cosas que las cuales una persona que ha creído en Dios, en Jesucristo, no debería de pensar. ¿Sí? ¿Y por qué? Lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Adelante. Entonces, no vale, porque lo he escuchado cuando dice, ay, es que es el destino que te tocará así, porque todos tenemos un destino, ¿no? Ajá. No vale eso, No. no hay nada que ver. No. Nada, nada. Y ahorita vamos a ir, ahora sí que con la Biblia lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Muy bien. Dice, ni que haya dejado a la deriva, dice, Él gobierna cada detalle con sabiduría y propósito eterno. Sin embargo, su providencia, fíjense cómo dice, no anula la libertad humana. De hecho, nosotros ya hemos visto ese tema, ¿verdad? Dios que respeta la libertad. Recuerda que vimos ese tema. Entonces, ¿cómo podemos decir, es que Dios ya tiene mi destino marcado? Pero por otro lado, me estaría violando mi voluntad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Dios tendrá un destino, un plan así exactamente para nosotros? La respuesta la veremos a continuación conforme a la palabra de Dios. Sí, sí, la respuesta la iremos viendo. Sí, ahora dice, bueno, la diferencia está en que, no, creo que me salté. Propósito eterno, sin embargo, su providencia no anula la libertad humana. Dios no viola nuestra voluntad. Seguimos tomando nuestras propias decisiones y somos responsables de ellas. La diferencia está en que, aún en medio de nuestras elecciones, Dios obra de manera misteriosa para cumplir sus planes perfectos. Sí, hay como planes generales que Dios tiene para con nosotros, pero que tenga Dios planes particulares, vamos a ver o vemos en la Biblia que son muy, muy,
muy puntuales, muy pocos. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, podemos decir que Dios lo había visto desde, ¿qué dice Jeremías? Desde el vientre. Pero eso quiere decir que Jeremías pudo haber dicho en algún momento, yo no quiero ser profeta. Y la respuesta es sí. ¿Y qué creen? Sí pasó, ¿sí? Y tanto pasó que dijo, es que yo quise olvidarme, es que yo quise y todo, pero no lo pude porque tu palabra era ¿qué? Como un fuego en mi ser. No podía yo dejar de hablar tu palabra. ¿Sí me explico? Ya fue parte, porque Dios lo eligió desde el vientre de su madre, porque ya sabía, conocía a Jeremías desde antes de que naciera, ya conocía y sabía, va a ser un buen profeta. Simplemente ya, desde chiquito, desde el vientre de su madre, ya lo voy a elegir, porque él va a ser de todas formas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí? No es porque Dios haya dicho tú, sino porque, y otras citas que ya hemos visto, porque Dios ya conocía a Jeremías desde mucho antes. Ya conocía su carácter. ¿Sí me explico? Y eso es muy diferente a que Dios dicte lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque si yo la riego, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A Dios. ¿Sí me explico? Y eso, recordemos que no es válido y no es justo, ni para Dios. Y estamos hablando de un Dios no de la Biblia. ¿Sí me explico? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, seguimos adelante. Dios obra de manera misteriosa para cumplir sus planes perfectos. A lo largo de esta lección, veremos que la providencia de Dios no es fría ni impersonal como el azar o el destino, sino que refleja su carácter justo, sabio y bondadoso. Comprender esta verdad nos lleva a vivir con confianza y descanso, sabiendo que nada ocurre fuera de su control y que nuestra vida no está sujeta a la casualidad, sino guiada por su mano con propósito eterno. ¿Sí? A lo mejor podría parecer para ustedes ahorita que como que se contradicen algunas cosas, pero no. Dios siempre nos da la libertad de nosotros elegir. Dios también, conforme a su propósito, Él nos va guiando de ciertas cosas. Pero así como en el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, Dios tenía un plan para Israel. Sí. ¿Israel fue obediente para con Dios? No. ¿Se pudo lograr ese plan? No. Por lo menos con esas generaciones. ¿En el futuro? Sí. ¿Sí me explico? Y muchas de esas profecías es Dios viendo al verdadero Israel adorador en espíritu y en verdad del futuro, al cual restaurará, al cual, etcétera, etcétera, como ya lo hemos visto en otras clases. Muy bien. Quise aprovechar, y ahí tenemos en nuestra página, dice nota aclaratoria, y nada más quédense hasta aquí. Ya no le vayan, yo creo que ya me desobedecieron y ya vieron. No sé. Nota aclaratoria, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado la frase, no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? ¿Sí? Y yo la he escuchado mucho aquí en otros lados, y es parte de la jerga cristiana, es parte del vocabulario. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿alguien alguna vez lo ha dicho? Ok, muy bien. Esa es la valiente, ¿verdad? El cielo es para los valientes. Muy bien. Ajá. Vamos a verlo ahorita. ¿Sí? Entonces, esa frase que se ha mencionado mucho en las iglesias, vamos ahí en nuestra página, dice, no proviene de la Biblia, aunque muchas personas creen que sí. Es un refrán popular que expresa la idea de la providencia divina, es decir, que nada ocurre sin el consentimiento o conocimiento de Dios. ¿Sí? Es lo que la gente está pensando al decir esa frase. Bueno, pues ¿de dónde viene entonces? Punto uno, ¿de dónde creen?
de Don Quijote de la Mancha, 1500, escrito entre 1606 y 1615, de Miguel de Cervantes. Es una de las fuentes más antiguas en español donde aparece esta idea. En la obra se dice: no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, esa frase no está en la Biblia, está en el Quijote. Alguien la leyó, alguien dijo, pues se parece a Dios, y empezó, y se hizo tendencia, ¿no? Se hizo viral, se hizo y todo, etcétera. Bueno, segunda base, dice: antes de Cervantes, el refrán ya aparecía en obras como Rinconete y Cortadillo y El jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada, publicado en 1570. ¿Sí? Y por último, bueno, hay otras fuentes, pero solamente quise poner estas tres. En el Islam, fíjense muy bien, en el Islam, el Corán, perdón, contiene una expresión muy similar en el Sura 659, igual si lo pueden. Sura es como si fuese un libro de la Biblia, pero dentro del Corán, y dice: no cae una hoja sin que él lo sepa. Y de hecho, si siguen leyendo, ahí dice que inclusive Dios conoce lo que está húmedo, lo que no está húmedo, y así. ¿Sí? Igual, si lo quieren checar, lo pueden checar, pero es lo que dice. Entonces, imagínense cosas que pudiéramos estar nosotros diciendo sin realmente tener un sustento bíblico. Inclusive hasta está más apegado a lo que dice el Corán que lo que dice la Biblia, ¿se dan cuenta? Frases así como que: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? ¿Sí? Esa frase, ¿sí? El que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí me explico? Y así podemos, yo creo que ustedes se saben muchas frases más referente a eso, pensando y diciéndole a la gente que es de la Biblia, cuando jamás está en la Biblia. ¿Sí me explico? Pero referente a esta, en que, ¿cuál era la frase original? Perdón, lo voy a ver. Dice: no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, pues realmente no es una frase. Y bueno, y ahí tenemos como conclusión: no es una parte de la Biblia. Dice: la frase no es bíblica, sino un refrán de origen español, popularizado por Cervantes y Torquemada, y que refleja una idea teológica compartida por varias religiones, que Dios tiene control sobre todas las cosas, por pequeñas que parezcan. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Entonces, adelante. ¿Cómo saber cuál es la Ahorita lo vamos a ir viendo. De hecho, creo que hoy no te voy a contestar tampoco, pero vamos a ir viendo, porque igual la voluntad de Dios también es un tema muy amplio, pero creo que en esta clase nos puede ir esclareciendo algunas cosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, no? Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo a veces jugamos con ciertas frases o las acuñamos en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar? Le decimos a la gente que es de la palabra de Dios y no es de la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que hablamos. Inclusive, todos somos creyentes, ¿no? Venimos aquí porque estamos aprendiendo. De hecho, comúnmente nosotros decimos la palabra amén. Amén, 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 amén. Y si yo les pregunto, ¿y qué significa amén? ¿Por qué dices amén? Así nada más, y ya. Nada más. Es como una conclusión de una conversación buena, ¿no? Entonces ahí como Que así sea, pero así nada más se queda en una mera traducción, así sea y ya. No, tiene más profundidad, ¿sí? Según se basa porque es cuando pedimos es en el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. Y al pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo, la conclusión, así sea,
es como una creencia nuestra de decir, creemos que por medio del Señor Jesucristo así será. Es una seguridad de que en Cristo así se hará. ¿Sí me explico? Pero aún así una palabra que tiene una gran profundidad, también nosotros la podemos minimizar, ¿no? En su significado y ya se convierte en un raso, simplemente, un formulismo en nuestro hablar, ¿sí? Pero no, a veces sí nosotros minimizamos la misma palabra y su significado, como la semana pasada, ¿no? En la predicación que veíamos, el hecho de decir, lo que realmente significa que Cristo habita en mi corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí se acuerdan? Entonces, no nada más es, ay, ya Cristo está en mi corazón. No, implica muchas cosas más. Muy bien. Perdón, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Sí ves que a veces también oramos cuando queremos, oramos por la salvación de la persona? Que decimos como que no endurezca su corazón. Esa expresión. Y la encontramos esa expresión en el Éxodo cuando menciona acerca de que Dios endureció el corazón del faraón. Ese también está descontextualizado, esa frase a nosotros, ahora sí como que un familiar a una persona, ¿lo decimos de la manera errónea o está bien orar así como? No, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de que Dios respeta la libertad? Ajá. Y vimos el tema de Faraón. Por eso Entonces te el preguntaba. contexto del Faraón es completamente. completamente diferente a las personas. Digo, porque realmente Moisés no tenía la intención de que Faraón se convirtiera, ¿verdad? Ajá, no. Sino que dejara salir a su pueblo. ¿Sí? Entonces está Entonces mal que son oremos de esa contextos manera. completamente diferentes. Entonces está mal que oremos de esa manera, como para ocupar esa expresión, el de emblandece su corazón o no hagas que su corazón se ponga duro. Es que es nuestro deseo. Es nuestro deseo, digamos, prácticamente parte de nuestra oración el que Dios pueda tocar el corazón de esa persona, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir viendo a ver si realmente puede ser viable o no, ¿sí? Bien. Punto 1. Expresión de la providencia de Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice, hablar de la providencia de Dios es adentrarse en una de las verdades más profundas y consoladoras de la fe cristiana. Y ahí lo puse con negrita, consoladoras de la fe cristiana. Bueno, no se trata de un concepto abstracto ni de un destino ciego, sino de la convicción de que Dios gobierna con sabiduría, bondad y justicia sobre todas las cosas, grandes y pequeñas, para cumplir sus propósitos que eternos, ¿sí? Para cumplir sus propósitos eternos. Bien, la providencia de Dios es esa mano invisible que sostiene el universo, dirige la historia y al mismo tiempo cuida los detalles de la vida cotidiana. Jesús mismo lo expresó con claridad ahora sí, vamos a ver Biblia, Mateo capítulo 10. Perdón. En Mateo capítulo 10, del versículo 29 al 31, Mateo 10 del 29. ¿Ya estamos ahí? Bien, aquí ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo está hablando a este grupo de personas, inclusive fue después de que envió a los 12, etcétera. Bueno, en el versículo 29 dice lo siguiente: ¿cuánto cuestan 2 gorriones una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Más bien esa de la frase de que ni una hoja de un árbol, o sea, digamos, cambien la hoja, ¿por qué? Por gorrión. ¿Se me explico? La Biblia no dice hoja, pero sí dice gorrión.
Ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está ¿qué? Contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Entonces, ¿por qué decíamos hace un momento, y de hecho lo puse con letra negrita, donde dice, hablar de la providencia de Dios es adentrarse en una de las verdades más profundas y consoladoras, eso está con negrita, consoladoras de la fe cristiana? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en todo momento Dios tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. ¿Sí me explico? Dios en todo momento tiene cuidado de nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo que, dice, ¿cuánto vale un gorrión? Etcétera. Dice, ¿puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa? En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Se dan cuenta? Dios nos conoce plenamente. Tanto que dice, versículo 31, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada. Ahora, ¿cuál es el contexto de ese texto? ¿Por qué Jesucristo está diciendo lo que acaba de decir? Ahí en nuestra página dice lo siguiente. Jesús está enviando a sus discípulos en una misión a predicar el reino de los cielos. Les advierte que enfrentarán oposición, persecución y rechazo. En medio de esas advertencias, Jesús les da consuelo. No deben de temer a los hombres, porque el verdadero poder sobre la vida y la muerte lo tiene Dios. En el versículo 28 dice lo siguiente: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ya es cuando leímos los otros pasajes referente a que Dios tiene el control, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito? Jesucristo les está dando ¿qué? Ánimo. Les está diciendo que no tengan temor. ¿Cuándo qué? ¿Qué iban a hacer ellos? Cuando estén dentro del reino de Dios predicando ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? ¿Querrá decir en todas las áreas de mi vida? Tendría que ser, ¿sí? Pero también, bueno, no me quiero adelantar, ¿sí? Seguimos más adelante. Es que casi todo lo escribí, si no, los voy a repetir la información. Es ahí donde Jesús introduce el ejemplo de los gorriones. Si Dios está pendiente hasta de lo más insignificante a los ojos humanos, como la caída de un gorrión o el número de cabellos en la cabeza, ¿cuánto más cuidará de quienes son enviados en su nombre? Jesús da seguridad a los discípulos de que no están abandonados en medio de la misión. Aunque sufran oposición, la providencia de Dios garantiza que nada sucederá fuera de su conocimiento y control. En el Evangelio, y control. Y de hecho, si nosotros regresamos al versículo 16 del capítulo 10, dice en el versículo 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lógicamente ya el Señor Jesucristo te está diciendo, te voy a enviar y te voy a enviar prácticamente también para que tengas problemas. De repente que uno piensa, ¿qué pensarían los discípulos? No, mejor no voy. No, mejor no voy. ¿Sí? Pero ¿qué les está animando a decir? Vayan, mi Padre los va a cuidar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso, primeramente vamos a especificar lo que está diciendo el texto. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? Que Dios va a cuidar a quienes viven su vida nada más así o a quienes van a predicar el Evangelio. A quienes es lo que el texto nos está diciendo. Si yo digo de toda mi vida, me estoy saliendo un poquito, aunque me estoy saliendo un poquito. ¿Sí me explico? Pero aquí se está refiriendo especialmente a los que, y de hecho,
Eh, bueno, así como lo leímos en la página, está diciendo pues de todas las cosas que van a tener. En el versículo 26 dice, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si era algo de temor. El hecho de que salieran y compartieran y predicaran la palabra les iba a traer problemas, ¿sí? Entonces, aquellas personas que dicen es que Dios me ha prometido tantas cosas, Dios me ha prometido un montón de bendiciones, Dios me ha prometido un montón de promesas, etcétera, etcétera, y voy a vivir una vida color de rosa. No, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que los que predican el Evangelio, ¿qué van a tener? Problemas, ¿sí? Y es que en mi vida cristiana tengo muchos problemas. Jesucristo no te dijo otra cosa diferente. No te dijo que ibas a tener una vida sin problemas, ¿sí? A sus discípulos les dijo, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque no, ya no somos, ¿qué? De este mundo. Y el mundo va a estar en contra de nuestra forma de pensar, ahora en Cristo, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma en cómo tomamos decisiones, de nuestra forma en cómo nos dirigimos en nuestra vida, ¿sí? El mundo va a estar en contra de lo que somos nosotros porque nosotros estaremos reflejando a Dios en nuestras vidas. Se supone, ¿verdad? Se supone, ¿sí? Muy bien. Vamos a Lucas capítulo 12, es el mismo acontecimiento, pero ahí nos dice un detalle bien interesante. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo dice diferente, ¿verdad? Como dijo Mateo. Bueno, versículo 7. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y bueno, ahí en nuestra página dice lo siguiente. En Lucas capítulo 12, el tema central es la confianza en Dios en lugar de vivir dominados por el temor y la ansiedad. Jesús advierte contra la hipocresía. En el versículo 1, Lucas capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía, ¿sí? Porque dentro de toda esta gente que se estaba remolinando, que se estaba juntando ahí, había muchos fariseos, había muchos maestros que enseñaban cosas que eran muy religiosos, pero que eran completamente hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? Les está advirtiendo a sus discípulos sobre esto, que no caigan en esa hipocresía. Dice, también en el versículo 4 está hablando en contra del temor a los hombres. Versículo 4 dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. ¿Sí? Y contra la codicia, en el versículo 15 de este mismo capítulo, dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Sí? Y lamentablemente mucha gente piensa que el éxito de su vida es el que esas metas alcanzadas de ver cuánto tengo. Pero para Dios y para Cristo está muy claro que la vida no se mide por cuánto lo que tienen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces una persona que tiene mucho y que diga, es que Dios me ama porque, miren, tengo muchas cosas, ¿realmente podría ser de parte de Dios? No.
¿Sí? No. ¿Sí? Y de hecho, si recordamos cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, una de las tentaciones dice, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces podemos ser engañados o nos queremos engañar a nosotros mismos referente a ello. Bueno, dice, y dentro de este marco, el ejemplo de los gorriones enseña que Dios cuida incluso de las criaturas más pequeñas y por lo tanto los discípulos no deben vivir con miedo. Bien, dice, esa fuerza, esto refuerza la confianza de los creyentes en la providencia amorosa de Dios. Si Él no olvida a los gorriones, mucho menos olvidará a los suyos. Esto apunta a la dignidad y al valor de las personas delante de Dios. Es necesario seguir viendo este pasaje dentro de su contexto y cómo se relaciona con la providencia de Dios. Y aquí vamos a ver el texto que a mí se me hace muy interesante. Ahora, recordemos, Señor Jesucristo está hablando con este grupo de personas, está hablando con sus discípulos, los está animando, les está diciendo que tengan cuidado de ciertas cosas. En el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas dice lo siguiente. Entonces alguien de la multitud exclamó. Entonces está dentro de ese mismo contexto, si se dan cuenta. Está esa misma multitud y entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y aquí es una gran enseñanza. Versículo 14. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? ¿Qué estamos aprendiendo? Que Dios en todo momento va inclusive hasta a decidir por mí por dónde yo voy a ir, lo que voy a comprar, lo que voy a hacer. No. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestra libertad. Es cierto, Él sí tiene el control, sí, de muchas cosas. Es que a lo mejor es un poquito porque tenemos un mal concepto de Dios referente a ese tema, pero ahora viéndolo en la Biblia como que cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Espero que conforme a las clases podamos entenderlo. Ahora, fíjense, si nosotros repetimos otra vez el versículo 15, dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Qué fue lo que le pidió esta persona de entre la multitud? La herencia que estaba expresando esta persona. Avaricia. ¿Sí? Entonces, podemos pensar que cuando yo le pido algo al Señor, que cuando yo le pido algo a Dios y que yo pueda mostrar cierta que avaricia, Él me va a contestar. No. Señor, es que ¿por qué no me das una casa? Señor, ¿por qué? Ahora entiendo por qué sigo teniendo nada más mi Tesla ahí descompuesto. ¿Sí me explico? Ahora lo entiendo. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque la vida no se basa en las cosas que tenemos o que poseemos. ¿Sí? Siempre en nuestra vida, aunque Cristo, ahora tenemos que recordar, y creo que lo escribí más adelante, tenemos que recordar que Dios nos ha dado principios con los cuales nosotros tenemos que vivir. Y si somos obedientes, tenemos que vivir conforme a esos principios. Y si nosotros vivimos conforme a esos principios, ¿cómo estaríamos viviendo, hermano? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque si no vivimos conforme a los principios de Dios, entonces no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y estamos viviendo de una forma completamente diferente. Señor, es que quiero hacer tu voluntad, pero dime, ¿será ella o será ella?
¿Será la de 20 o será la de 18? Sí, ¿no? Tú ya tienes 50. O sea, es que dirían, 2, no importa, ¿no? 2, no importa. 2 de 20, ¿no? No, no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué contestaría Dios referente a eso? ¿Tú qué quieres? ¿Sí me explico? ¿Tú qué quieres? ¿Sí? Y el mismo, es que fíjense cómo dice, es que el mismo Jesús, a pesar de que es el Señor, a pesar de que es Dios, en ese tipo de cosas, Él mismo está diciendo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir? Dice, cosas como esa. Y como esa, hay muchas cosas en las cuales nosotros sí le pedimos, pero dime exactamente, el morenito, el güerito, sí, la güerita, la de pequitas o no sé, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? ¿Sí? Pues ¿cómo te gustan a ti? Así, o sea, ¿a mí qué me dices? Son tus gustos. Pero sí, hay ciertos principios que debemos de seguir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primeramente, hablando, ahorita que estamos hablando de los jóvenes y de las parejas, primero, que también busque a Dios. ¿Sí? Si no elijo una persona que no es igual, con el mismo fin de buscar a Dios, ¿estaré eligiendo conforme a la voluntad de Dios? No, ya me salí de la voluntad de Dios. Empezando por ahí. ¿Sí? Otra. Ok, si yo quiero tener mis hijos y amarlos y todo, y que ellos conozcan a Dios, tengo que empezar por que mi pareja conozca también a Dios, porque si no conoce a Dios, ¿qué va a pasar con mis hijos? Su papá le va a enseñar eso y yo le voy a enseñar esto, o su mamá les va a enseñar eso y yo les voy a enseñar eso. Los hijos van a crecer conociendo a Dios o van a crecer este, confundidos. Confundidos. Es que, pues, ¿cuál es la verdad? Y los hijos, lo que dice papá es verdad y lo que dice mamá es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Sí me explico? Entonces, es pensar eso. Si tú en un futuro joven amas a tus hijos y quieres darle lo mejor a tus hijos, tienes que buscar a alguien que es conforme a la voluntad de Dios y que sea una persona que busque a Dios. Si no quieres a tus hijos, elige a cualquier Brian o a cualquier Kimberly. ¿Sí y ayer en una tienda, fuimos a algo, ¿no? Y escuché, ¿cuál era? Esta de Harry Potter. ¿Cuál? Estaba ahí con mi esposa y yo en una tienda y de repente, Hermione. A una niña. Hermione. Y hasta le hice así para ver. No, pues no es Hermione. No es Hermione, es más una, Yandel o Goku, ¿verdad? Ya les ponen Goku ya les ponen. Entonces hay si no quieres a tus hijos, pensando en el futuro, si no amas a tus hijos, a tus nietos, ¿sí? Sí se dan cuenta hasta dónde puede llegar nuestras malas decisiones. Exactamente. Todo por no elegir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y que nuestros hijos puedan crecer en un lugar, en un ambiente donde la palabra de Dios es conocida. Si no, como otra vez lo repito, elige a cualquiera. Al fin, es más, como dice aquí, es más de una forma egoísta, porque te quieres complacer a ti mismo, te quieres sentir bien en ese momento, porque lo que sea, ¿sí? Te quieres sentir bien y no te importa, ahora sí que no te importa tu futuro. El chiste es que vivir el momento. Y eso va a traer
graves, graves problemas a la vida de los jóvenes y de las, sí, de los jóvenes y de las jóvenes que deciden mal a sus parejas. Y ahora dirán, pero es que Dios permitió que yo lo conociera, Dios permitió que yo la conociera. ¿Será cierto? Conforme a este texto, no. Tú lo elegiste, tú lo elegiste, o tú la elegiste, ¿sí? A Dios no lo culpes de tus malas decisiones. Y es ahí donde también se quita, es que ya estaba destinado que tú y yo, el universo nos unió para que tú y yo estuviéramos juntos, ¿sí? El destino, no. Aquí el mismo Señor Jesucristo te está diciendo, no, a mí quién me puso para yo decidir ese tipo de cosas. Ustedes tienen principios, ya les hemos enseñado los principios, dirá Dios. Vivan conforme a esos principios. Mientras vivan conforme a esos principios, estarán conforme a mi voluntad. Si no viven conforme a esos principios, estarían fuera de mi voluntad y saben cómo les va a ir cuando estén fuera de mi voluntad. Así de plano. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si más o menos se ha contestado un poquito. ¿Sí? Entonces, es importante que notemos, y a mí honestamente sí me sorprende este pasaje otra vez que cuando estuve estudiando y verlo, y el hecho de que el mismo Señor dice, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y es que tristemente también, otra vez volviendo acerca de esta teología reformada, ¿no? Esta de que es que Dios me hace, o sea, estoy aquí gracias a Dios porque Dios me hizo sentir para buscarle, adorarle y por eso estoy aquí. ¿Eso sería bíblico? ¿Eso será? No, no. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad van a estar ahí, buscando a Dios realmente. ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué? Porque Dios no quiere robots, Dios no quiere gente mecánica, Dios no quiere gente fría, Dios quiere que lo busquen personas que realmente le quieran buscar. Por eso es de que lo hemos visto, Dios no obliga absolutamente a nadie. ¿Sí? A nadie. Como decía Ura hace rato, entonces estaría bien, estaría mal el que Dios pedirle a Dios que rompa ese corazón de piedra y que pueda conocer la persona, pues bueno, es nuestro deseo, ¿no? Es nuestro deseo, es nuestro deseo. Pero si Dios no viola la voluntad de las personas, no lo va a obligar. ¿Sí me explico? No lo va a obligar. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Entonces cuando algo pasa, porque tú sabes que hiciste algo y algo malo pasa, pero entonces no se debe de tomar como que es un castigo de Dios, sino más bien son las consecuencias solo de lo que Es que depende del caso. ¿Sí? Si realmente es una persona que ha creído y todo, recordemos que Dios sí disciplina, ya lo vimos en clases pasadas, Dios disciplina. Si haces algo malo y no pasa nada y sigues campante, pues es más preocupante porque entonces no eres hijo de Dios y por eso Dios no te disciplina. Pero también si hiciste algo malo, si no conoces a Dios y hiciste algo malo y te cae la ley, pues es las consecuencias de tus actos. ¿Sí? Y a veces no tuvo nada que ver ni Dios, no tuvo nada que ver ni Satanás, porque también como hay un grupo de creyentes o que se dicen creyentes que para todo el enemigo los ataca. Para todo el enemigo, el enemigo, el enemigo. Cuando realmente ellos han tomado malas decisiones. ¿Sí? No sé si quedó. ¿Sí? Sí, han tomado malas decisiones y pues es que somos pero buenísimos para echarle la culpa a otro, ¿verdad? Menos aceptar la responsabilidad. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3. ¿Sí? ¿Dónde estás? No, pues aquí. ¿Por qué comiste del fruto que te dije? Es que la mujer que me diste. ¿Sí?
Y la mujer, ¿y tú por qué? Es que la serpiente. Y la serpiente voltea y pues ya no queda nadie atrás. ¿A quién le echó la culpa? ¿Sí? Entonces, somos muy buenos para echarle la culpa a los demás, incluyendo a Dios, ¿verdad? Incluyendo a Dios le echamos la culpa, pero no aceptamos nuestras responsabilidades. Así valiente como la hermana, ¿verdad? Decía, sí, yo decía esa frase, me declaro pecadora. Así, esa es la valentía. ¿Por qué? Porque está reconociendo, así, ¿qué es lo que pasa? Si uno no reconoce su pecado, no prospera en qué? En su relación con Dios. ¿Sí me explico? Sí, muy bien, hermana. Entonces, es importante poder tener eso en cuenta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos con nuestra página. Dice, el hombre que interrumpe busca que Jesús resuelva un problema familiar de herencia. Según la costumbre judía, los rabinos podían mediar en esos casos, pero Jesús rechaza actuar como árbitro porque su misión no es resolver pleitos terrenales, sino anunciar el reino de Dios y llamar a la gente a la verdadera vida eterna. ¿Se dan cuenta? Dios conoce todas las cosas, incluso ese pleito familiar, pero no necesariamente interviene de manera directa en cada conflicto terrenal. ¿Se dan cuenta? Sí, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Sí, bueno, esto muestra que la providencia no significa que Dios resuelva por nosotros cada asunto de la vida diaria, y ahí lo puse con negrita. Esto muestra que la providencia no significa que Dios resuelva por nosotros cada asunto de la vida diaria. Dios nos da principios de justicia, sabiduría y amor, pero espera que nosotros con responsabilidad los apliquemos en nuestras decisiones. En este caso, el pleito por la herencia no era un asunto del reino, sino de avaricia y egoísmo, como lo demuestra el versículo siguiente, que es el que leímos, versículo 15, y dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Este pasaje muestra que aunque Dios gobierna y conoce todo, no anula la libertad y la responsabilidad humana. Y recordemos, toda doctrina que enseñe que se le quita la responsabilidad de su pecado al hombre no es bíblica. ¿Como cuál es el caso? Como en el caso de la teología reformada. ¿Sí? Bueno, este pasaje muestra que aún Dios gobierna y conoce todo, no anula libertad y responsabilidad humana. Hay situaciones en las que Dios no interviene para resolverlas mágicamente, como muchos quisieran, sino que deja que el ser humano actúe, decida y asuma las consecuencias. Su providencia no elimina la libertad humana, sino que la acompaña, la supervisa y la redime dentro de su plan más grande. Hay situaciones en la vida donde Dios no toma partido directamente porque espera que nosotros actuemos con justicia y sabiduría. Dice el último párrafo, nuestra responsabilidad es obedecer a Dios en nuestras decisiones, confiando en que su providencia se encargará de lo que nosotros no podemos controlar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Ahora, quiero ampliar un poquito. Si hemos leído el libro de Job, ¿sí? Empieza el primer capítulo acerca de un hombre perfecto, etcétera, y Dios lo ve. Llega Satanás delante de Dios y le dice, Dios es el que dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Ahora, Dios tenía un plan para Job. ¿Cuál era el plan? Si nosotros vemos del capítulo 1 al último capítulo, ¿cómo termina Job diciendo?
de oídas te conocía, pero ahora ya te veo. Prácticamente para Job, Dios era algo más una tradición. Entonces, pero aún así, en su forma de pensar de Job, era un hombre o era un varón perfecto delante de Dios. Pero Dios, ¿cuál era su plan? Que Job pudiera, ¿qué? Crecer, conocerlo más, madurarlo más. ¿Sí? ¿Y cómo iba a ser? Bendiciéndolo y siguiéndolo bendiciendo. ¿Le trajo qué? Problemas. ¿Se dan cuenta? Por eso hemos dicho aquí en Aposento Alto, si nosotros queremos crecer y madurar espiritualmente, necesitamos problemas. Y con Job no fue lo contrario. Entonces, vemos del capítulo 1 al último capítulo de Job como ese crecimiento, ¿sí? A través de los problemas creció espiritualmente Job. Pero ahí que vemos, Dios ya tenía ese plan, no, Dios ya conocía el corazón de Job, Dios ya sabía cómo iba a actuar Job. De hecho, Dios fue el que le dijo a Satanás, ¿no lo has considerado? No llegó preguntando Satanás por Job. Dios fue el que le puso en la mente ¿a quién? A Satanás. ¿Sí me explico? Entonces, vemos ya al final cómo Job creció. Muy bien. Pero alguien dirá, bueno, pero es que, ¿y Satanás? Satanás siempre está disponible ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Dios conoce el corazón de Satanás. ¿Sí? Dios conoce lo que Satanás siempre quiere hacer. De hecho, Satanás, ¿qué le dijo? No, es que tú lo proteges, tú siempre. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Es que Dios, ustedes son más valiosos que muchos gorrioncillos. Dios los protege, no le tengan miedo a nadie. Digamos que así vivía Job. ¿Sí? Job vivía siempre protegido por Dios, siempre, y no dejaba que Satanás lo tocara. Pero Dios quería madurar a Job. Si vamos bien si me están agarrando la línea, Dios quería que Job creciera y madurara. Pero necesitaba que alguien le trajera como que esos problemas. ¿Sí me explico a Job? Entonces, por eso es que Dios le dice, mira, llegaste. Casi estaba pensando en ti, ¿verdad? Te llamé con el pensamiento, ¿no? Casi. Llega Satanás, le dice, le expone, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es que tú lo proteges. Ok, ya puedes hacer lo que quieras, quítale sus bienes. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? La vida no se mide por cuánto tiene. Pero la vida no se la vas a tocar. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles son las intenciones de Satanás? Matar, robar y destruir. Entonces, si esa persona está así como que, en el caso de Satanás, es que es lo que quiere. O sea, no quiere otra cosa más que matar, robar y destruir. Pues me va a ayudar, diría Dios. Entonces, inclusive, Satanás sirve a los principios de Dios y los planes de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios lo va manejando. Dios tiene el control absoluto de todo. Hay cosas que permitirá, hay cosas que no permitirá, pero por eso decíamos que el conocer este atributo de Dios, pues a nosotros nos da tranquilidad y esperanza, porque sabemos que casi como Job, estamos bajo la protección de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero también Dios va determinando o sí nos va guiando siempre y conforme nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo ¿quién? Job. Si nosotros no salimos de la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a mí me causa extrañeza cuando mucha gente piensa, no, es que allí en lo celestial está Dios y Satanás peleándose, el yin y el yang, el bien y el mal. No. Hablando de una forma inclusive, Satanás sirve a los propósitos de Dios. Aunque Satanás quiera, es más, el hecho de que Satanás manipulara a Judas, el hecho de que Satanás manipulara todo esto y que la gente gritara, crucifíquele, crucifíquele, etcétera, etcétera,
Era parte del propósito de Dios. ¿Y quién lo podía hacer? Satanás. Y ellos pensaron, ¿sí? Satanás pensó que al crucificar a Jesucristo, él ya había vencido. ¿Y qué dice Colosenses? Pues en la cruz, Jesucristo los exhibió públicamente. ¿Sí me explico? Y yo me imagino a Satanás de, me la volviste a hacer. O sea, yo queriendo hacer cosas en contra tuya, Dios, y tú, todo lo que yo quiero hacer, o sea, Satanás dirá, yo lo quiero hacer, tú ya lo habías previsto, que yo lo iba a hacer, porque sabías que yo lo iba a hacer, y resulta que fue lo que tú querías. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y como digo, en el caso de Job intervino Satanás, en el caso de Jesús intervino Satanás, pero muchas veces puede ser sí en nuestras vidas, pero muchas veces no. O como en este caso el mismo Jesús dice, no, pues tú decide. Sí, ya tienes los principios, ya, tú decide con sabiduría. Ahora sí, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Simplemente soy teórico? ¿Solamente soy teórico? ¿Solamente soy religión? ¿Sí? No. ¿Sí me explico? Entonces, nunca dudemos de la providencia de Dios, nunca dudemos que Dios está en el control de todo, pero también nosotros tenemos responsabilidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí está siendo un poquito más claro este tema? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No, hermana? ¿Se confundió más? No, sí, está bien. Entonces, ya otra vez. A ver, regrese otra vez a la página desde el principio. No, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar y pues, bueno, y continuamos la siguiente semana con este tema. Vamos a orar.